El uso de tintes en colores pasteles saturados será una importante tendencia para esta primavera-verano 2023. Hace mucho tiempo estuvieron de moda, pero en esta ocasión regresan para aportar una sensación de tranquilidad al mismo tiempo que va a hacer armonía con todo lo que es esta estación y los vamos a encontrar en tonalidades frías como cálidas. Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. Soy Annette Trocha y en el video del día de hoy hablaremos de las tendencias en prendas para esta primavera-verano 2023. ¡Comenzamos! Como siempre, el mundo de la moda está constantemente reinventándose, tomando conceptos de temporadas pasadas, pero en una versión mucho más fresca y vanguardista. Estaremos viendo prendas que se centran mucho en las caderas, en una forma muy dramática, retomando el concepto de las alforjas, crinolinas y los farthingales, que es una de las estructuras más utilizadas debajo de la ropa por las mujeres de Europa Occidental en los siglos XVI y XVII para sostener las faldas en la forma deseada y agrandar la mitad inferior del cuerpo, como lo hizo Dior, Christopher King, Richard Quinn y Rochas. Las enaguas en diferentes formas y precisión hicieron que los vestidos se ensancharan en ángulos cortesanos. Este concepto continuó con Roxana y Victoria Beckham con volantes y polizones en la cintura. Esto le favorece muy bien a los cuerpos, triángulos invertidos, así como aquellos cuerpos en columna delgada. También estaremos viendo los drapeados para esta temporada en terciopelo pesado, en punto líquido, organza, transparente y gasa. Desde luego que se ve algo muy seductor al revelar y ocultar el cuerpo en igual medida. Asimismo, encontraremos diseños asegurados con un lazo o un cordón. Esto surge por una debilidad por el viejo Hollywood. ¿Qué tal? Me parece que es un concepto elegante y muy femenino. Un detalle que vamos a ver muchísimo esta temporada, tanto en blusas, jackets, pantalones, chamarras, faldas, son los bolsillos, como lo mostraron en la pasarela Miu Miu, Fendi, Givenchy y Versace. Este concepto de las bolsas también lo tenemos en tweet de alta gama, como lo mostró Chanel. Y si buscas llevar esta tendencia en su máximo esplendor, el abrigo multiusos de Marine Serré es para ti. En esta ocasión la moda se inspiró en la corsetería ampliada, llevándolo hasta los vestidos de noche con encajes, transparencias y satines. Muestra de ello lo vimos con los diseños de J.W. Anderson, Tom Ford y Versace. Burberry también formó parte de este concepto y vean qué hermosura. Todo un concepto totalmente romántico y sexy. Si eres de este estilo y se adapta a ti, puedes llevarlo. Y por cierto, aquí te dejo un video donde puedes aprender más acerca de lo que es el estilo romántico. Los cortes asimétricos serán otra tendencia para esta temporada, el cual permite mostrar parte de la piel del cuerpo, ya sean los brazos, las cinturas o los muslos, que por cierto, al llevar este corte asimétrico en la parte de las piernas, da una sensación visualmente de movimiento. Es otra manera de ver la moda desde otros ángulos al momento de vestirnos y es un concepto que le favorece a todos los cuerpos. En esta ocasión los petos de metal reemplazarán a los corpiños y los tops en estructuras metalizadas rígidas, dándole definición a esa zona del cuerpo, y algunos en una textura metalizada pero mucho más suave. También las encontraremos en forma de cadenas y aplicaciones decorativas, las cuales puedes llevar por encima de algún top o vestido que sea de algún otro textil diferente a este para hacer un contraste. ¿Te animas a probarlo? El glamour forma parte de la moda y en esta ocasión no podía quedar afuera. Encontraremos
vestidos con frisones en Chanel, lentejuelas escamosas con tintes de sirena en Chloé y zarcillos de cuero con pompones en Bottega Veneta. A pesar de los pronósticos sombríos para este 2023, los adornos amplificados están más presentes que nunca, llenos de glamour y creatividad para este año. Y por último, pero no menos importante, la moda ha sido hechizada por el color plateado, con ese brillo que pudimos verlo en los diseños de Valentino, Dolce & Gabbana, Elif Saab. El plateado es una forma de agregar lujo con mucha discreción, pero en su máximo esplendor en nuestras prendas. También lo puedes llevar con alguna t-shirt básica en color gris, como lo hizo Michael Kors, y vas a levantar muchísimo el atuendo. Este color frío se lleva muy bien para esta época de calor como lo es la primavera y verano, así que te invito a probarlo. Una vez más, vemos cómo la creatividad de los diseñadores se plasma en los diferentes cortes y texturas. A mi gusto, es un concepto que se está centrando muchísimo más en las caderas y en los muslos. Al mismo tiempo también con una actitud mucho más alegre y positiva de lo que estamos viviendo en el presente. Recuerden que la moda es un reflejo también de todos aquellos acontecimientos socioculturales, económicos, climáticos, incluso a veces políticos, de lo que se vive en el mundo. Y bueno, te quiero también invitar a que veas este video de Viva Magenta, donde habla del color de este año 2023, para que puedas complementar esta información y estés en tendencia. Espero que mi video te haya ayudado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.